Interacción gravitatoria. Empezamos con la física. Bueno, en este tema vamos a ver leyes de Kepler, ley de gravitación universal, campo gravitatorio, todas estas cosas. Lo he dividido en 2 quincenas porque es muchísimo contenido. Entonces vamos a ver esto en la primera quincena y esto en la segunda quincena. Bueno, pues empezamos. Leyes de Kepler. Históricamente, pues desde siempre, ¿no? Se pensaba que la Tierra era el centro del universo y de todo. Siempre tendemos a pensar que somos nosotros lo más, somos muy egocéntricos. Y bueno, entonces se pensaba que había algo que hacía pensar que no podía, que no se explicaba, ¿no? Porque había unas estrellas que giraban todas a la vez y luego había otras estrellas que llamaron planetas los griegos porque eran astros errantes, porque tenían este movimiento en el cielo, que las estrellas normales van todas para el mismo sitio, bueno, pero los planetas iban para adelante y para atrás. Es el movimiento retrógrado de los planetas que se llama. Bueno, pues Copérnico es el primero que propone que esto es porque es el Sol el que está en el centro y no la Tierra, y lo que tenemos es que la proyección de cómo vemos el planeta según quién esté más avanzado en la órbita nos parece que el planeta va para adelante y va para atrás, cuando el planeta va en su órbita normal y ya está. Copérnico lo dijo como modelo matemático para explicarlo y punto, no se metió en jardines para nada. El que sí se metió en jardines fue Galileo, que este es el primero que se toma en serio el modelo de Copérnico y consigue observar las fases de Venus. O sea, que Venus tendría fases como la Luna, ¿vale? De luna creciente, pues Venus creciente, Venus menguante, todas estas cosas. Y lo consigue ver con un telescopio. Entonces dice, esto es porque algo le hace sombra, porque está como la Tierra le hace sombra y bueno, es capaz de convencerse del sistema copernicano y querer convencer de ello. Además, con su telescopio pues encuentra más estrellas de las que nunca se habían visto, descubre que la Luna no es perfecta, no es una esfera perfecta, sino que es rugosa, porque en tiempos antiguos el cielo era como la perfección, entonces bueno, pues él descubre que no. Además, descubre satélites en Júpiter, con lo cual ya no todo gira alrededor de la Tierra siquiera, o sea, si hay cosas que giran alrededor de otro planeta, pues tú fíjate. Entonces publica una obra que se llama Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, y por esto se gana un juicio de la Inquisición. No le matan porque era amigo del Papa, pero le condenan a estar encerrado en su casa toda su vida. Entonces, bueno. Años después, cuando ya la Inquisición no estaba tan fuerte, Kepler se pone a observar y tras 4 años de observaciones sobre Marte, tomando muchas medidas, ¿no?, de su órbita, se da cuenta de que el esquema de las órbitas no es exactamente circular. Hay una diferencia de 8 minutos de arco, o sea, 8 minutos de arco, ¿vale? Si estos son 360 grados y cada grado son 60 segundos, pues 60 minutos de arco, pues 8 minutos de esos 60 de cada. Esa es la diferencia que hay, o sea, es muy pequeña, pero es capaz de medirla. Entonces dice, no son circulares. Lo vio que esto le pasaba a todos los planetas. Tenían una diferencia que se desviaba del circular, ¿vale? Entonces lo que descubre es que es la elipse la curva que mejor se adecua a este movimiento. Es verdad que no es una elipse como esta, que es una elipse casi circular, ¿vale? Casi circular. Los focos están muy cerca y entonces parece circular. Por eso luego podemos tratarla como circular, porque el error es muy pequeño.
¿vale? Pero para corregir ese error se da cuenta de que las órbitas son elípticas. Entonces, en una elipse, cosas importantes que tenemos el eje mayor, que es como de lado a lado mayor, y este cachito de aquí se llama A, que es el semieje mayor. Por otro lado, este sería el eje menor y de aquí a aquí es el semieje menor o B, ¿vale? La distancia entre focos es la distancia focal y podemos decir que, ahora lo vengo, que podemos llamar a C a la mitad de la distancia focal. Y entonces, por geometría, que no nos vamos a meter, pero bueno, esto es B, que ya lo habíamos visto, esto se puede ver por geometría, que es A, y por Pitágoras tenemos esta ecuación de la elipse, que hay veces que en problemas nos viene bien saberla. Bueno, pero ¿qué dice en su primera ley Kepler? Pues Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, que esto lo descubre ya con este error, estando el Sol situado en uno de los focos. O sea que el Sol está situado en uno de los focos de la elipse y los planetas pues van girando alrededor, ¿vale? Hay dos puntos importantes en la órbita. El punto en el que está más cerca del Sol, que se llama perihelio, peri de cerca, helio de Sol, y el punto que está más lejos, que se llama afelio, más lejos porque es el que mayor distancia tiene. Vale, esta es la primera ley, que las órbitas son elípticas. También observó Kepler que la velocidad de los planetas dependía de su posición en la órbita. Es decir, que no siempre iban igual. Fijaos, un mes pasa, ¿vale? Desde el 1 de enero hasta el 30 de enero es un mes y desde el 1 de julio hasta el 30 de julio es un mes. O sea, vamos a recorrer esta distancia y esta distancia, pero no es la misma. Aunque ha pasado el mismo tiempo, aquí la distancia es más corta que aquí. Luego quiere decir que aquí recorre más distancia en el mismo tiempo, con lo cual va más rápido. La velocidad en el perihelio es mayor que la velocidad en el afelio. Va más rápido cuanto más cerca del Sol está, ¿vale? Eso es lo que descubre Kepler, que la velocidad no es constante, depende de su posición en la órbita. ¿Y qué más? Pues, ¿cómo lo justifica? Lo justifica con la ley de las áreas. Aquí está puesto como el radiovector dirigido desde el Sol, ¿vale? El radiovector dirigido desde el Sol a un planeta barre, esto es lo que nos importa, barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea que este área y este área son iguales. Y además las ha hecho en el mismo tiempo, en un mes. ¿Vale? Barre áreas iguales en tiempos iguales. Con esto podemos definir la velocidad areolar. Areolar. De área, la velocidad areolar sería el área que recorre entre el tiempo que lo recorre. Pero bueno, la diferencia de áreas, ¿vale? Porque cogido bien sería igual que decimos que v es igual a la diferencia de posición con respecto al tiempo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues aquí sería la derivada del área con respecto a t. En los problemas vamos a necesitar simplemente, lo vamos a poner con incrementos, entonces va a ser el incremento de a partido por incremento de t. Y esto es constante, porque recorre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, si yo cojo y resto, o sea, este área de aquí, este cachito de aquí, que sería esto, entre el tiempo que lo recorre, pues siempre va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que esto entre este tiempo. Entonces va a ser una constante. La velocidad areolar es constante. Vale, esto por una parte. Es casi limpio, sin tener que limpiar. Aquí la demostración está como muy profesional, con vectores y tal. ¿Qué me interesa de aquí? Pues me interesa la demostración por conservación de momento angular, ¿vale? Para poder aplicar en los problemas. Entonces, esta ley, ¿vale? Vamos a tener dos conclusiones con esta ley. Una, que la velocidad areolar es igual a constante,
¿vale? Siendo la velocidad areolar, vaya, se me va. Siendo la velocidad areolar no me deja dibujar. A ver. Siendo la velocidad areolar esto que hemos dicho, ¿vale? Esta es una de las conclusiones. Y la otra va a ser que la velocidad en el afelio por el radio en el afelio, o mejor dicho al revés, mejor ordenado, el radio en el afelio por la velocidad en el afelio es igual a el radio en el perihelio por V en el perihelio. Vale, ¿y cómo lo podemos ver esto? Pues vamos a ver. Si yo necesito coger ahora un blanco para borrar esto. Bueno, aquí está una deducción como muy profesional, pero todavía no sabéis ni vectores ni nada. Entonces, bueno, porque es tema de segundo de bachillerato, entonces todo esto del producto vectorial no lo habéis dado. Sí que necesito que sepáis que el momento angular, la definición de momento angular es R por P, siendo R la posición, el vector posición, ¿vale? El vector posición donde se encuentra algo, y P la cantidad de movimiento o momento lineal. P es M por V, o sea, la masa que tiene un objeto por la velocidad que lleva ese objeto. Estas dos cosas hay que sabérselas para los problemas porque hay veces que las piden. Entonces esto es momento angular y esto es momento lineal. Vale, pues lo que sabemos es que en el sistema no actúan fuerzas centrales, no tiran fuerzas externas. Entonces el momento es cero y por tanto él se conserva, y de aquí se puede deducir muchas cosas, pero voy a hacerme una página en blanco para poder explicarlo. Bueno, lo voy a poner por acá. Entonces, lo que vamos a poner, ahora hay que aprenderse un poco de memoria, pero hay que poner esta ley de memoria entera deducida porque no se puede no deducir la ley de Kepler para usarla. Si no existen fuerzas externas, ¿vale? Si el momento de las fuerzas es cero, que es lo que se dice aquí, ¿vale? Si el momento de las fuerzas es cero, el momento angular se mantiene constante, se conserva, que se dice, ¿vale? Que también está aquí. Eso quiere decir que si el momento angular es constante, quiere decir que su módulo, o bien escrito como lo hacen los matemáticos, o como hacemos los físicos, que es que le quitamos la flecha y ya está, es constante. ¿Qué quiere decir que el módulo de L es constante? Pues si sabemos que L he dicho que es R vectorial por P, pues esto sería que R vectorial por P es igual a constante. ¿Qué quiere decir eso? Esto no lo sabéis, hay que aprenderlo de memoria. Pero el módulo del producto vectorial es R por P por el seno del ángulo que forman R y P. Y esto es igual a constante. Vale. Esto es como en el producto escalar, que en el producto escalar es por el coseno y en el producto vectorial es por el seno. Bueno. Vale, poniendo lo que vale el momento lineal, esto sería R por M por V por seno de teta es igual a constante. Y como la masa es una constante, la podemos pasar al otro lado dividiendo y poner que R por V por el seno de teta es igual a la constante partido por M. Pero M será 5 kilos, 8, 500, lo que sea, es una constante también. Así que todo esto va a ser una nueva constante, constante prima, si queréis. O sea que R por V por el seno de teta es igual a constante.
Vale, ¿eso qué quiere decir? Si yo lo aplico en el afelio y en el perihelio. En el afelio tengo la velocidad del afelio y el radio del afelio, y en el perihelio tengo la velocidad del perihelio y el radio del perihelio. Vale. Fijaos lo que pasa, que forman 90 grados, porque justo están formando 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Así que eso quiere decir que en cualquier punto de la órbita, el radio por el vector por el seno del ángulo que forman vale lo mismo. Es decir, que en el punto A va a valer lo mismo que en el punto P, que en cualquier otro punto. Por lo tanto, eso quiere decir que R de A por V de A por el seno del ángulo en el afelio tiene que ser igual a R de P por V de P por el seno del ángulo en el perihelio. Como hemos dicho que el seno de 90 es igual a 1 y el ángulo que tenemos, este 90 es el ángulo del afelio y el ángulo del perihelio, pues esto sería que esto es 1, esto también es 1, y me queda que R por A por V por A es igual a R por P por V por P. Y ya tengo aquí la fórmula para usar en problemas muy facilita. Por último, nos quedaría aquí el que sea constante, el momento angular es importante, porque eso es lo que hace que siempre giren en órbitas planas y en el mismo sentido. Y la conservación del módulo es la que justifica la ley de las áreas. La tercera ley, ¿vale?, dice que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita A. Lo pone aquí, siendo K una constante igual para todos los planetas. Calcula la velocidad areolar de la Tierra en cualquier momento, sabiendo que en el perihelio está. Entonces, sabemos que el radio del perihelio, empezamos a poner datos. Radio del perihelio, así veis bien, ¿no? Radio del perihelio es 1,475 por 10 a la 11 metros. Y que su velocidad en el perihelio, es de 30.244 metros por segundo. Dice, ¿qué velocidad tendrá en el afelio? O sea, me piden la velocidad en el afelio, sabiendo que la distancia al Sol en ese punto, o sea, que el radio del afelio es 1,526 por 10 elevado a 11 metros. Vale, entonces, esto es el típico problema que es muy fácil de hacer, porque es una tontería, pero el problema es poner la deducción de la fórmula. Porque esto se resuelve con una fórmula que es RP por VP es igual a RA por VA. Y dices, qué maravilla, porque tengo 3 de 4, despejo y a correr. Ya, pero no puedes hacer eso solo. Tienes que ver cómo has llegado a esta fórmula, ¿vale? Si pones esto te dan 0,25 puntos de un punto que cuesta, ¿vale? Entonces los otros 0,75 es por llegar a esta fórmula, ¿vale? Entonces, como no habéis visto momento angular, porque nadie ve momento angular, ¿vale? No se ve, lo han quitado del temario. La deducción que implica la conservación del momento angular es muy difícil entenderla. Entonces, mi consejo es que os aprendéis de memoria la deducción, ¿vale? Que es como una frase matemática y ya está. Os la aprendéis, la soltáis y ya está. Ahora la explico, pero pongo la frase, si no existen fuerzas externas, y esto es el vocabulario matemático, ¿vale? La E al revés tachada quiere decir no existen, ¿vale? Si no existen fuerzas externas, y esto lo podéis poner así, tal cual en el problema, ¿vale? No hace falta que escribáis, si no existen fuerzas externas. ¿Qué quiere decir si no existen fuerzas externas? Pues que en el sistema solar no va a venir nada de fuera del sistema solar a dar un golpe a algún planeta. O sea, como si viene otro planeta de fuera del sistema solar y saca de órbita. Pues no, ¿vale? Si no pasa eso, que es lo normal que no pase eso, el momento angular se mantiene constante.
El momento angular es esta L mayúscula, ¿vale? Y hay que saber lo que es, porque hay veces que os piden calcularla. Y no lo habéis dado, y me consta que nadie lo ha dado, ¿vale? Porque es un concepto que a lo mejor te lleva un mes practicar con él. En mi época se daba, en la vuestra no, pues ya está. Entonces no lo vamos a aprender. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre angular y lineal? Voy a ello. El momento angular. El momento angular es R por el momento lineal. Esa es la definición. ¿Vale? Lo pongo ahí arriba. Es R por el momento lineal. Y físicamente significan dos cosas diferentes, porque el momento lineal, que es M por V, se llama también cantidad de movimiento porque es mide cómo de grande es un movimiento, en cómo impacta sobre otras cosas, ¿vale? Si tú ves, por ejemplo, una cosa que va a chocar contra algo, ¿de qué va a depender lo grande que sea ese choque? Pues va a depender, por ejemplo, de la masa. No es lo mismo que choque una hormiga que choque un elefante. Evidentemente va a producir más impacto que choque un elefante. O sea que la masa importa, ¿vale? Por eso P es igual a M, porque la masa importa. ¿Y qué importa también? La velocidad. No es lo mismo que el elefante te choque despacito a que te choque muy fuerte. No es lo mismo que una bala te haga así a que te la tiren con una pistola que te mata de la velocidad que lleva. Y aunque sea muy poquita masa, ¿vale? Entonces, la cantidad de movimiento es eso, como medir la cantidad de movimiento y se multiplican porque a más masa, más cantidad de movimiento y a más velocidad, más, o sea, tiene como su lógica, ¿no? Vale, eso es para medir, ya os digo, la cantidad de movimiento, el impacto que producen las cosas que se mueven. El momento angular es para ver cómo giran las cosas, ¿vale? Y depende de la cantidad de movimiento que tenga, claro, depende de su velocidad, depende de su masa, y por eso está ahí metido el momento lineal. Pero luego tiene una operación que es el producto vectorial, que es esto de aquí, ¿vale? Que en teoría se da en matemáticas de segundo. Entonces, no sé si lo habéis dado ya o no, o tal, tú sí lo has dado ya. Vale, como voy a asumir que nadie lo ha dado, vamos a aprender cómo se hace el módulo, ¿vale? El módulo ¿Qué es lo que necesito aquí? El módulo del momento, nos aprendemos que es parecido al producto escalar. Es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. En vez del coseno, que es con el producto escalar, este es por el seno, ¿vale? Pues matemáticamente eso es el módulo del producto del momento angular. ¿Y qué es el momento angular? Pues el momento angular se dibuja, es lo que, si yo tengo aquí, por ejemplo, un planeta girando en este plano, pues el momento angular se dibuja como una flecha que sale desde el centro del giro para arriba. Y es el que nos indica cómo gira. Si gira para la derecha, si gira para la izquierda, cómo de rápido gira. Es una magnitud que define el giro. Explicarlo de verdad y que lo entendierais de verdad me exigiría muchas clases y ejercicios sobre giros, sobre patinadoras que mueven y abren los brazos y giran más deprisa. Entonces, como no tenemos ese tiempo porque no se entra en el examen, pues tenéis que aprender la fórmula de memoria, que ya me duele, pero tiene que ser así, ¿vale? Entonces, ya sabiendo lo que es el momento angular y el momento lineal, vuelvo a la deducción que yo estaba haciendo. Si no existen fuerzas externas, el momento angular se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que el momento angular que un vector se mantiene constante? Pues que se mantiene constante su dirección y su módulo, ¿vale? Las dos cosas. O sea, la dirección, la flecha, no va a cambiar. Eso quiere decir que los planetas siempre van a girar en el mismo plano, porque si la flecha está perpendicular al plano y no cambia, la flecha no cambia su orientación, el plano no cambia su orientación, y por eso los planetas siempre giran en el mismo plano, no de repente se van a otro plano. Pero bueno, esto es curiosidad, ¿vale? Por una parte la flecha no cambia y por otra parte el módulo, ¿vale? Que los físicos nos gusta escribirlo por ahorrar sin flecha y sin valor absoluto, ¿vale? Solo con la letra, el módulo también va a ser constante. Que es a lo que voy, ¿vale? El módulo si el vector es constante, el módulo también es constante. Porque eso es lo que quiere decir constante, que todo es constante. Y como el módulo es constante, pues pongo lo que vale el módulo, que es R por P por el seno de teta, es constante. Vale. Y esto lo voy a aplicar. ¿Eso qué quiere decir? Lo de que sea constante, ¿os acordáis de química de la ley de Boyle y Mariotti y esas cosas? De más o menos.
La ley de Willy-Mariott es la de P por V es igual a constante. Que para resolver problemas se dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. O sea, el concepto este de que cuando algo es constante es que lo aplicas a un lado y lo aplicas en el otro, ese es el concepto que voy a aplicar aquí, ¿vale? Pues es lo mismo. Cuando esto es constante quiere decir que lo puedo aplicar a un punto y a otro y a otro, y igualarlo a todos los puntos que yo quiera de la órbita. ¿Cuál es mi órbita? Pues es una elipse. Y yo lo que me están diciendo es que tengo un radio del perihelio y un radio del afelio. Tengo yo el radio, el perihelio es lo que está más cerca. Entonces el radio del perihelio es este y el radio del afelio es este. Y la velocidad pues sería perpendicular en cada punto, ¿vale? Esta sería la velocidad del afelio y la velocidad del perihelio. Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues que yo puedo aplicar esta fórmula, como es constante, lo puedo aplicar al afelio y al perihelio. Y puedo decir que el radio del afelio por el momento angular del el momento lineal del afelio por el seno del ángulo en el afelio es igual a R en el perihelio por P en el perihelio por el seno del ángulo en el perihelio. ¿Vale? Como esto, pues puedo empezar a mirar qué son las cosas. Claro, ¿cuál es el ángulo que forman R y V en ambos casos? Pues fijaos, el ángulo que forman en ambos casos es 90 grados, porque están ahí haciendo 90 grados en los dos casos. ¿Lo veis? Y el seno de 90 es 1. Así que de primeras me puedo quitar el seno en los dos lados, porque es el seno de 90 y es 1 en los dos lados. Así que yo puedo decir que esto va a ser el radio del afelio por P del afelio es igual al radio del perihelio por P del perihelio. Vale. Pues ahora pongo lo que vale la P, que sería M por V, ¿vale? Entonces sería M. ¿Qué M? Pues la del planeta que gira, no sé, la Tierra. En este caso es la Tierra, que nos dicen que está girando, ¿vale? Si fuera Marte, pues Marte, lo que fuera que está girando. Sería la masa de la Tierra por la velocidad en el afelio. Tiene que ser igual a el radio en el perihelio por la masa de la Tierra por la velocidad en el perihelio. Y entonces daos cuenta que como tenemos masa de la Tierra con masa de la Tierra, se va. Y ya he llegado a la fórmula que yo necesito aplicar. Entonces aquí ya pues la V del afelio sería RP por VP partido de RA. O sea, sustituyendo los datos 1,475 por 10 elevado a 11 por 30244 partido por 1,526 por 10 elevado a 4 y esto nos da esta 2,92 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Entonces, por eso decía que este problema dices, jolín, si es que aplico esta fórmula y ya está, ya lo tengo, porque es una tontería de problema, ¿vale? La cosa es que con eso solo te dan 0,25 puntos en la DAO, ¿vale? Y yo también, por consiguiente, ¿vale? Tenéis que hacer esta deducción. Pero que una vez que te la haces 3 veces, que siempre que te toca este problema del afelio y el perihelio, es lo mismo. Entonces, una vez que te la haces X veces, al final te la aprendes de memoria. O sea, tiene cierta lógica. No sé si habéis seguido un poco la lógica, que la tiene. Pero si no, pues al final te la metes aquí y ya está. Y la pones y te resuelves el problema y ya está. ¿Sí? Vale, pues voy con la segunda parte que nos dice qué velocidad tendrá... Calcule la velocidad areolar también, que esa me la he saltado. Calcula la velocidad areolar de la Tierra. Vale, entonces necesito borrar ahora cuando me digáis. No te preocupes, copia. Que prefiero que te entienda, o sea, que cuando se copia se entiende. Lo que voy borrando es lo de arriba, que eso ya seguro que lo tienes.
Ya, fenomenal. Pues... Vale, pues ahora con los mismos datos nos dicen que calculemos la velocidad areolar, que es la velocidad... Esto todo es un problema de la segunda ley de Newton, ¿vale? La segunda ley de Newton, de Kepler, que dice en concreto que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? Es el dibujito que tengo por aquí, este dibujito, ¿vale? Y entonces os decía que en el vídeo lo explico mejor, ¿vale? Más detalladamente, que de esta ley tenemos dos conclusiones, la que acabamos de utilizar, ¿vale? Y la de la velocidad areolar, que es constante. Entonces, esta es la fórmula de la velocidad areolar, que ahora la voy a explicar. Como en el vídeo está explicado más en detalle, pues yo hago el problema y lo voy explicando mientras tanto. Velocidad areolar. ¿Qué quiere decir? Pues es la velocidad con la que recorre áreas, o sea, la velocidad de barrido de áreas, por ejemplo. Si os imagináis que esto va como barriendo desde aquí, que se va abriendo para acá, ¿vale? Esa velocidad con la que abre el área en la elipse. Y esto es, o sea, si tenemos que una velocidad normal es el espacio partido del tiempo, ¿no? Pues aquí, si es una velocidad de áreas, será el área partido del tiempo, ¿vale? Si os acordáis, veíamos en algún momento que la velocidad media era la diferencia de la posición en delta de t, o sea, delta de r entre delta de t. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo para la areolar. Vamos a decir que es la diferencia de áreas, o sea, delta del área partido por delta de tiempo. Vale. O sea, la resta de áreas quiere decir área final menos área inicial, desde donde yo empiezo a contar. Vale. Y esto es constante en cualquier punto de la trayectoria que yo coja. Vale. Pues... Bueno. ¿Os sabéis el área de la elipse? Yo no me la sé, o sea, me la he aprendido con esto, pero no hace falta sabérsela en los problemas, no hace falta sabérsela si usas un pequeño truco. El área de la elipse es pi por semieje mayor por semieje menor, ¿vale? Pero como las órbitas de los planetas son casi circulares, podéis asumir que son casi circulares. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos esta órbita, que la he dibujado aquí sí súper excéntrica, que es muy elíptica. Pero es que realmente es una cosa como así, donde están aquí los dos focos, no están tan separados como yo los he dibujado aquí. Entonces, nuestras órbitas de los planetas en el sistema solar son casi circulares, con lo cual podemos aproximarlo a movimiento circular, ¿vale? Podemos decir que casi es un movimiento circular. Y el área del círculo sí que nos lo tenemos que saber, ¿vale? Que es pi por r al cuadrado. Esa es una de las que hay que saberse. Vale, entonces suponemos que estamos aquí y que esta es nuestra nueva órbita. Estos son los focos, el Sol estará aquí, ¿vale? Y por aquí está girando el planeta Tierra. Vale, si os dais cuenta, este sería el radio, como lo hemos dibujado antes, del perihelio, y este sería el radio del afelio. Lo que pasa es que son casi iguales, casi iguales. Yo para usar la fórmula necesito el radio de la circunferencia, como si cojo este de aquí, el punto del medio, ¿vale? Y coger ese radio, este radio. Ese radio lo puedo sacar sin más que hacer el radio medio. O sea, si yo digo que el radio medio es RP más RA partido por 2, ¿vale? O sea, cojo y sumo toda esta distancia y la parto entre 2, me sale justo la mitad, ¿vale? Que es lo que me conviene aquí. Que el cálculo, a ver si lo tengo hecho por aquí, porque... Sí. No. ¿Me dejas? ¿Te puedo coger la calculadora? Gracias. Entonces, aquí cogemos y decimos, vale, esto sería 1,475 elevado a 11 más 1,526 elevado a 11 y todo ello dividido entre 2 y me sale 1,5 por
10 elevado a 11 metros. Además, muy bonito el número. Vale, este es el radio medio. Vale, pues, ¿qué me pide a mí? Me pide la velocidad que tendrá en la velocidad areolar, que es constante en cualquier momento. Vale. ¿Cómo puedo calcular yo eso? Pues yo lo que puedo calcular es el área que pasa entre ir del perihelio al afelio, o sea, este área, ¿vale? O podría calcular todo el área y dividirlo por el tiempo que tarda en dar toda la vuelta, ¿vale? Porque como el área es constante, o sea, es la velocidad de areolar es constante, da igual el cachito de área que yo coja, siempre me va a salir lo mismo. Eso es lo que quiere decir que sea constante. Entonces, podría decir, bueno, el problema me dice que desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pero como yo sé que es constante, en cualquier punto, lo más fácil es coger el cacho entero porque así aplico la fórmula entera del área del círculo. Y entonces la velocidad areolar sería todo el área, cogiendo, ¿vale? Todo el área del círculo, que sería pi por r al cuadrado, entre todo lo que tarda en dar la vuelta. ¿Que cuánto tarda en dar la vuelta a la Tierra alrededor del Sol? Que no nos lo dicen de dato, pero este es un dato que podemos poner de cabeza, porque lo sabemos. Son 365 días, ¿vale? Entonces, la cosa es que hay que poner 365 días en sistema internacional. Entonces sería pi por r al cuadrado partido por t. Así que esto sería pi por 1,5 por 10 elevado a 11 al cuadrado partido por t, que sería 365 días por 24 horas que tiene el día por 3.600 segundos que tiene la hora, y esto es lo que nos va a dar 2,23 por 10 elevado a 15 metros cuadrados partido por segundo. No son metros por segundo porque son metros cuadrados, porque es una velocidad de áreas. ¿Estamos? Vale. Vale, pues voy con el siguiente, que es de la tercera ley de Kepler, ¿vale? Que es la otra deducción importante de las leyes de Kepler. Entonces, la distancia media entre la Tierra y el Sol, o sea, el radio entre la Tierra y el Sol, el radio de... Si nosotros tenemos aquí la órbita de los planetas, tenemos aquí el Sol. Yo las dibujo siempre muy elípticas, pero no son elípticas, son casi circulares. Y de hecho lo voy a dibujar circular porque... Vale, tengo el Sol. Tengo la Tierra. Y el radio es el radio que voy a llamar radio de la Tierra, refiriéndome a que no es el radio del planeta, sino el radio de la órbita, ¿vale? Entre el Sol y el planeta. Vale, y luego tengo a Marte, que es el siguiente planeta, ¿vale? Y su radio va a ser el radio de Marte, M de Marte. Vale, entonces, el radio de la Tierra es 1,496 por 10 elevado a 11 metros. Y el radio de la órbita de Marte es 2,239 por 10 elevado a 11 metros. Y ahora dice, ¿cuál es la duración del año marciano? Aquí igual yo puedo decir, aplico la tercera ley de Kepler, porque yo sé que la tercera ley de Kepler dice que el periodo al cuadrado es igual a... El periodo al cuadrado partido por el radio al cubo es igual a una constante. Que te cagas, porque ahora hago... el periodo de Marte partido por el radio de Marte tiene que ser igual al periodo de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cubo. Muy bien, dices, pero me falta, porque claro, me piden el periodo de Marte, pero no tengo el periodo de la Tierra. Volvemos a las mismas, lo sabemos. El periodo de la Tierra son 365 días. ¿Vale? Entonces, sin más que despejar aquí, lo tendríamos. Sin más que despejar aquí, el problema es que no es eso solo. ¿Qué tendría que poner? Pues yo quiero saber el periodo de Marte. El periodo de Marte al cuadrado va a ser el periodo de la Tierra al cuadrado partido por el radio de la Tierra al cubo por el radio de Marte al cubo. Si yo hago la raíz cuadrada, esto va a ser el periodo de Marte, el periodo de la Tierra, que son 365 días, por 24 horas, por 3.600 segundos al cuadrado, por el radio de Marte al cubo, que es 2,239 por 10 elevado a 11 al cubo, partido por el radio de la Tierra al cubo,
que también lo sé, 1,496 por 10 elevado a 11. Ahí lo he pasado a segundos. Me cago en la mar. No lo paséis a segundos porque la solución está en días. ¿Vale? Entonces, para que esté en días, pues no lo pasamos. Pero bueno, si lo pasarais os daría en segundos y estaría bien también, ¿vale? Lo que pasa es que para comprobar la solución, pues aquí sería dejándolo en días y me daría 668 días. Y dices, qué bonito, ya está, el problema, ya está, ¿no? Porque hay que deducir esta ley. Volvemos a las mismas. No puedes coger la ley y aplicarla, tienes que deducirla, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo se deduce esta ley. Entonces, cada vez que necesitemos esta ley, hay que deducirla, que es la tercera ley de Kepler. Entonces, yo lo que voy a decir es que yo tengo una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que es G por m partido por r al cuadrado, que es lógica, porque a más masas, más gravedad, y a más distancia, menos fuerza de la gravedad. Por eso está dividiendo. Yo sé que la fuerza de la gravedad, como todas las fuerzas, sigue la segunda ley de Newton. F es igual a m por a, porque son todas las fuerzas. La magnética o cualquier fuerza sigue es el principio fundamental de la dinámica. Y entonces las puedo igualar, porque cualquier fuerza es igual a m por a. Así que G por m partido por r al cuadrado es igual a m por a. Lo pongo m por m en general, la masa grande y la masa pequeña. Sol, tierra, estrella tal, tierra, luna, lo que sea, ¿vale? La grande y la pequeña. Vale. Como veis, la masa se puede ir, está en los dos lados, la puedo simplificar, ¿vale? Y entonces ahora voy a echar mano de que yo estoy casi en órbitas circulares, entonces que voy a usar los conceptos de movimiento circular. Y hay que poner esto de movimiento circular en la flechita, hay que ponerlo, ¿vale? Y las flechitas son dobles, como las pongo yo, ¿vale? Son estas flechitas, porque estas significan sí, solo sí, matemáticamente tiene un significado. No vale poner una flechita a la que queramos. Vale, entonces, en movimiento circular yo sé que la aceleración es la aceleración centrípeta, que es v al cuadrado partido por r. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer ahí es sustituir. Digo, vale, pues g por m partido por r al cuadrado va a ser igual a la a, y en vez de poner la a, pongo que esto sería v al cuadrado partido por r. Vale, de primeras ya se me va una r con una r. Bien, vuelvo a usar otra cosa del movimiento, otra cosa en general, que es que la velocidad es el espacio partido del tiempo. Vale, ¿qué espacio recorre cuando estamos en una órbita? O sea, ya no hablo del área, hablo de la línea. ¿Cuánto mide esa línea de una órbita circular? Pi por r al cuadrado. Eso es, pi por r al cuadrado. Entonces, en un movimiento circular la velocidad será pi por r al cuadrado, todo el espacio que recorre, y en el tiempo que lo recorre es el periodo, una vuelta. ¿Vale? Entonces la velocidad la podemos poner como que es pi por r, 2pi por r partido por t. Así que de aquí me digo que g por m partido por r va a ser 2pi por r partido por t, todo ello al cuadrado. Elevo al cuadrado y me quedaría que g por m partido por r es igual a 4pi cuadrado. Aquí un fallo muy común es olvidaros del cuadrado del pi. Ponéis el 4 y se olvida el pi, entonces ya no te da exactamente. Entonces, ojo a eso. Partido por t al cuadrado. Vale, pues ahora simplemente junto las t's a la izquierda y junto las t's y las r's a la izquierda y lo demás al otro lado. Entonces me quedaría que t al cuadrado partido de r al cubo es igual a 4pi cuadrado partido por gm. Si os dais cuenta, es la misma ley que esta. ¿Por qué? Porque tengo t al cuadrado, r cubo, y luego aquí que tengo 4, que es una constante, pi, que es una constante, g, que es una constante, y la masa del Sol, o de la Tierra, o de lo que sea, que también no varía, es una constante. Entonces, con eso ya he llegado a la deducción. O sea, de aquí haríais una flechita, pondríais ya esto y seguiríais el problema. Lo de 668 lo puedo borrar, ¿verdad?
sea, lo de aquí, esto lo puedo... ¿Está? Vale, otra cosa importante que nos sale de esta ley, si nos paramos aquí, fijaros lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que G por M partido por R es igual a V al cuadrado. O sea que V sería G por M partido por R. De esta deducción también tengo cuál es la velocidad que tiene en la órbita. La velocidad del planeta al recorrer la órbita. ¿Vale? La velocidad, o sea, lo que yo también he dicho que es 2pi por R partido por T, ¿vale? Esa velocidad la puedo sacar también con G por M partido por R, todo ello raíz cuadrada. Y si usas esa fórmula, también la tienes que deducir. Si usas esta la tienes que deducir, sí. Si usas esta no, porque pero es que hay veces que no tienes el periodo y no te queda otra porque te dan la masa, entonces tienes que usar esa.